Concha. Buenas tardes, encantada de poderte hacer una entrevista que yo creo que puede aclarar algunas cosas, aunque tú ya aclaraste mucho en la presentación del libro. El libro, pues yo puedo decir que me lo sé prácticamente, por lo de la corrección, las horas que pasamos, pero es bueno que yo quiero hacerte algunas preguntas para ver, por ejemplo, ¿qué crees tú que es el núcleo de tu libro? O sea, el fondo de tu libro, lo más importante, la esencia. Bueno, antes que nada, decir que he intentado transmitir, sobre todo, que tenemos algo más que esta parte nuestra que vemos, la parte física, la parte mental, la parte emocional. Y el núcleo en el cual me baso es una experiencia que tengo antes de nacer, aunque resulte un poco curioso y llamativo. Tenemos antecedentes con personas que hablan de vidas pasadas y nos suena, ¿no? Pero la verdad es que, aunque resulte un tanto no habitual, en toda la literatura que existe sobre la espiritualidad, yo sí tengo esa experiencia previa al nacimiento, no en el núcleo materno, sino antes, ¿no? Siempre he sentido esa impronta o un recuerdo profundo, como un estado del ser, o un estado interno, el cual quedó plasmado en mi cerebro físico, antes de nacer. Era la experiencia, pero luego quedó impresa en mi parte cerebral. Y lo tengo como eso, como una vivencia de tantas que también hemos tenido en vida, como por ejemplo, recuerdo mi hija en el vientre materno y al ponerle la mano sentía la patada, ¿no? Pues eso se queda impregnado en ti, ¿no? En tu alma, en tu ser. Y yo tengo esa vivencia de encontrarme en un estado del alma. No quiero llamar lugar porque la mente limita mucho el intentar transmitir lo que yo siento o recuerdo de ese instante, entre comillas lo distante, ¿no? Me sentía como una conciencia sabia, amplia, inmersa en una especie de esencia silenciosa, calmada, en paz. Y eso es lo que yo intento transmitir, ¿no? Esa esencia, en la cual yo me sentía inmerso, era amor, era paz, sentía una gran paz, sentía una sensación, entre comillas lo de sensación, ¿no? De no tiempo, más bien diría eternidad, como una secuencia distante. Me resulta difícil explicarlo, ¿no? Y en eso se basa un poquito el núcleo de muchas más cosas, ¿no? Pero el núcleo del libro, ¿no? Es interesante que tú después has llegado a un estado de consciencia desde aquel momento, pasando por muchas vicisitudes de sufrimiento, de dolor, de apartamiento, de un cierto materialismo, lo cual a mí me parece muy interesante para la cuestión que hoy se debate mucho. La gente parece que tiene prisa por llegar a ser consciente, por llegar a no sé qué, por llegar a la dimensión no sé cuántas. Sí. Yo lo digo con un poquito de retintín porque a mí me parece, vamos, yo no siento eso y me parece una cosa que no es, que no tenemos ni que tener prisa ni que nada. Y claro, lo tuyo, cuando yo he visto todo tu libro y lo hemos corregido y todo ese lío, pues se ve claramente que ha sido una vida normalísima. Sí, tú tuviste aquella experiencia profunda que dijéramos que puede ser el principio y el final, pero en medio está la vida con un ser físico, sí, con una mente, con unas emociones, etcétera, etcétera, con dolor, con frustraciones, con todo esto. Y eso me parece interesante en ese sentido. ¿Tú lo ves así o lo ves de otra manera? ¿O cómo? Sí, siento que somos seres integrales. Estamos compuestos pues
por varias partes, ¿no? Digamos, y todas son esenciales e importantes, sobre todo en este momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Muy importante la parte física, la parte emocional, la parte mental, porque a través de ello experimentamos y nos relacionamos con todos los demás y con lo que es nuestro entorno en ese momento, y es muy importante valorarlo. Ciertamente, desde ese instante de esa conciencia, posteriormente yo he tenido conciencia de estar en un cuerpo físico con toda su dimensión, y he vivenciado todo lo que implica emocionalmente e intelectualmente y afectivamente. Y aunque hubo posteriores experiencias con el plano espiritual, esas experiencias son básicas y fundamentales para llegar a algo que tú acabas de mencionar muy acertadamente, ¿no? Quizás no tengamos que buscar nada. Es un poco amplio, aunque yo sigo siendo un buscador, ¿no? Pero quizás ya todo esté ahí. Claro que a través de las experiencias y las interrelaciones nos lo vamos concientizando, nos vamos recordando. Y en esa experiencia, en ese vivir, es muy importante la humanidad, lo que somos, y aceptar todo lo que eso implica, si queremos trascender y conocer otras cosas, pero no olvidar que somos todo eso y desarrollarlo, ¿no? Bien, y otra cosa que quisiera yo preguntarte es, ¿cómo ves tú desde todo lo que tú has dicho, cómo ves tú dos preguntas que te quiero hacer que me parecen importantes? Una es que yo, que te conozco ya hace unos años, veo que tú aceptas a la gente. O sea, cuando tú hablas aquí en el libro del amor y todo eso, yo veo que eso tú en la práctica existe, en la práctica de ahora, no digo de toda tu vida, sino de esta parte ya última. Y sin embargo, yo advierto muchas veces que se habla mucho, se dice mucho, y sin embargo la vida real no concuerda con eso que se habla y se dice. Sí. Con esa aceptación, con ese amor. A mí me ha parecido, cuando te he tratado, que a veces hemos hablado de algunas cosas, incluso me acuerdo que una vez hablamos de una persona, pero siempre con una aceptación, sino viendo que esa persona tenía un problema y que se estaba atacando por unos sitios que no eran ni tal y cual. Pero siempre con aceptación. Y sin embargo, hay muchas veces que tú dices, pero bueno, y esto que se dice, ¿dónde está aquí en la realidad? ¿Y a qué achacas tú eso? Pero todavía no somos seres, entre comillas, perfectos, ¿no? Y además, afortunadamente no lo somos. Tenemos todavía partes nuestras que rechazamos, que no las aceptamos, y otras veces que nos dominan. Entonces, claro, también en esa aceptación tenemos que ser condescendientes con nosotros mismos a veces, ¿no? Por eso es porque no somos perfectos. Y por eso es, porque si fuéramos perfectos no estaríamos aquí, probablemente. Y son manifestaciones de energía que no siempre son de aceptación. Yo entiendo como aceptación no tanto el que algo me agrade o no. Y quiero dejar muy claro que no siempre tengo esa aceptación, sino el no condenar a una persona porque manifieste ciertas cosas que no me agradan, o que yo rechazo, que no me gustan, o no sé, que van en contra de mi vibración, o como queramos llamarlo. Pero básicamente es que tenemos que, afortunadamente, querernos y amarnos y empezar a comprender que a veces no manifestamos eso que se llama como positivo, ¿no? Y no aceptamos a los demás, ¿no? Sí, te has dicho una cosa, aceptarnos. O sea que parece que tú, la base de la no aceptación de los demás, de la diferencia entre lo que se habla y lo que se vive, proviene de que nosotros no acabamos de aceptarnos a nosotros mismos. Y nos choca lo que vemos en los otros como espejo.
Claro. Sin embargo, nos atrae aquello que entendemos que cubre nuestras necesidades, ¿no? Aquello que que no nos pone en la tesitura precisamente de aceptar. Ya. Porque si tuviéramos como un cable conductor esa facilidad de las experiencias con los demás, dejarlas pasar, sintiéndolas, manifestando lo mejor que no me gusta, pero sin condenar, sin ver como que es algo que no forma parte de la realidad y de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí está mucha parte de las dificultades que hay en las relaciones de todo, de pareja, de amistad, de grupo, de lo que quiera que sea. Y luego otra cosa que yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que hay tanta gente yendo continuamente, leyendo todo tipo de libros, de todo lo que mandan en los WhatsApp? Yo no sé a vosotros, pero a mí me mandan muchas cosas, y yendo a talleres y más talleres y más talleres, y sin embargo, como un señor que no conozco, que me ha escrito hoy y me dice que está preocupadísimo porque ve que venga a talleres, venga a lecturas, venga esto, venga lo otro, y sin embargo no se acaba de llegar a la práctica, y que hay muchos talleres que merecen la pena, pero que otros que son un poco confusos, un poco como si la persona que los da no estuviera preparada. ¿Qué opinas tú de esto? Porque yo a este señor le voy a contestar que me gustaría hablar con él. Yo te hablo desde mi experiencia, y que lo narro también en el libro. Tuve un periodo de mucha búsqueda exterior. No dejaba de acudir a videntes, sanadores, conferencias, escuelas llamadas mistéricas y demás. Y es que no me encontraba en armonía conmigo mismo. Tenía un periodo emocional, digamos, oscuro, en el sentido de que mis relaciones con la familia no eran muy positivas, por eso de que no aceptaba, ¿no? Entonces buscaba libros de autoayuda, todo para intentar tener una armonía y una paz que no sentía. Y no sentía eso que yo encontré, esa paz que buscaba, no fue precisamente en esa búsqueda exterior, sino que el encuentro con una experiencia interna o búsqueda interna. Yo me refiero con interna porque está todo, siempre hablamos mucho, parece que le damos algo muy misterioso, ¿no? Y en el fondo es con eso que siempre hemos sido, y que tengo esa impronta antes de nacer, que todos recordamos de alguna forma cuando éramos niños, y es esa parte nuestra simplemente humana, natural, amorosa, cálida, de paz, de serenidad. Se trata ahora de encontrar mundos y lugares espirituales que nos van a dar una potencia que también existen, ¿no? Facultades, ¿no? Y creo que eso es por lo que más ansia se busca, ¿no? Y ahora, que haya personas que te puedan orientar o guiar hacia ese encuentro contigo mismo, sí, las hay. También hay otras personas que no tienen realmente una cualidad para eso, y que con 4 cursos y 4 prácticas que han aprendido, y muchos con malas intenciones económicas y demás, pues claro, no aportan eso que a lo mejor no son el espejo para que la otra persona encuentre en sí mismo. Con esto no quiero decir que no haya grandes profesionales, ¿no? ¿Por qué esa ansia? Pues porque no tenemos paz. No hemos encontrado esa paz. Y incluso cuando se encuentra es difícil mantenerla. Yo no me encuentro en paz continuamente. Así hay momentos, ¿no? Y en esos momentos no necesito prácticamente nada. Luego otra cosa que yo ya te he preguntado privadamente, tú tienes problema económico porque la empresa de tu padre falló ya, y entonces pues estás en una cosa de pegar carteles y de todo. Reparto de publicidad. Eso es. Y yo te pregunté
y te dije, bueno, tú a lo mejor es que ya estás así a gusto. Y me dijiste, no, eso me interesaría mucho, porque me dijiste tú una cosa, que es que tú verdaderamente no le das importancia al dinero, pero crees que hay que tener dinero para vivir, por lo menos lo suficiente, pero que no pierdes tú la paz por lo del dinero. Explica tú eso un poco, porque me parece interesante. Siento que la paz interna no cifra su estado en lo que tienes o lo que no tienes, en el plano económico, o en el plano de bienes, o en el plano de lo que sea. Pero estamos en una sociedad que necesitamos el dinero, hasta hoy en día, ¿no? O digamos, cierta abundancia para poder abordar los pagos que tenemos de hipoteca, de comida, se crea un sistema familiar, la ropa de los niños, sus estudios y demás, hace falta un dinero. Entonces, en la medida de lo posible, intentamos conseguirlo para sufragar esas necesidades básicas. Pero eso no significa, aunque otras personas sí lo creen o lo viven así, que la paz o la felicidad está ahí. Porque cuando eso falta, ¿qué? ¿Pierde uno la paz? Entonces, a mí a veces me la quita no entenderlo. Pero soy consciente de que cuando he estado en un estado de paz muy intenso, un encuentro conmigo mismo, no aparecían esas disyuntivas a mi ser. Si tienes más, si tienes menos, si necesitas más, si necesitas menos, simplemente había calma y paz. Vuelvo a lo de antes, somos seres compuestos, integrales, físicos, y entiendo que la prosperidad puede ser también un punto interesante para llegar a ese estado de paz, ¿no? No obstante, creo que también tenemos un plan de vida, de reencarnación específico, que quizá ciertas situaciones que podemos llamar, o que a lo mejor no entendemos, porque están de pobreza o dificultades, sea lo más positivo para el alma. Sé que esto suena un tanto fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Si admitimos las reencarnaciones y que las almas o seres internos que todavía no estamos inmersos en la divinidad, estamos experimentando para adquirir elementos concretos, ¿por qué no ser un medio estado de dificultad? Con esto no quiero decir que nos recreemos ahí, en el dolor, en la dificultad, porque a lo mejor lo que hacemos es que no salimos de esa experiencia, a lo mejor ya es hora de salir, ¿no? Pero bueno, puede ser que sea interesante para un alma. Eso es muy importante. Es decir, que no hemos venido para ser pobres. No, hemos venido para la abundancia. Lo que pasa es que está todo mal repartido y tenemos que sufragar nuestros gastos y nuestras cosas, pero es muy importante lo que tú dices de no perder la paz, sin dejar de buscar. Exacto. Y a lo mejor una persona, un alma, a través de las dificultades desarrolla una serie de cualidades que no lo haría teniéndolo todo. Pero, perdona, la abundancia es mucho más que el dinero. Sí. Puede haber abundancia de afecto, abundancia de amistad, abundancia de muchas cosas. Y precisamente cuando yo te mandé ayer lo que me mandaron a mí del hotel Torre de Sevilla, que me mandaron que hay 200 empleos por lo visto, sí, que se va a inaugurar en septiembre, te lo mandé. Y tú ya has mandado los currículums de tu mujer y tuyo, lo cual significa que tú no te quedas en, a mí eso no me importa, no, sino que hay que trabajar, hay que procurar la abundancia. Cuando se dice abundancia no es la avaricia, ni mucho dinero, ni nada, no tiene nada que ver. Hay gente que tiene mucho dinero y normalmente son los más tacaños. Pues sí. Normalmente. Yo tengo hecho eso, pero un estudio a lo largo de mi larga vida y veo que los que más dinero tienen son los que miran mucho. Si esto vale 5 euros más y lo otro vale menos, si cómo voy a coger un taxi, si no sé cuál, cosas de esas.
Entonces, me parece interesante que tú sí te preocupas de, digamos, de salir de esa impronta económica que te ha impuesto la vida. Sí, lo que sí siento, porque también lo narro, que las experiencias de dolor, no de sufrimiento intenso ahí recreado, aunque también había un momento en que me he perdido ahí, Sí. era un tanto ese patrón que traía. Y siento que quizá en otra reencarnación lo tuve todo. Entonces aprendí de unos niveles, pero no a otros. Con esto no quiere decir que no tenga siempre lo que necesita mi hogar y lo que necesito a un nivel, ¿no? Para continuar, pero todo yo no dejo de intentarlo. Ahora, veo que no están los resultados a lo mejor porque quizás yo estoy luchando para que eso no sea así. Entonces voy aprendiendo también a relajarme en la aceptación del estado, no es el estado económico que de momento pueda conseguir, porque de alguna forma lo que tenemos es lo que queremos a nivel álmico y siempre para el bien del alma. Esto puede chocar, ¿no?, con lo que vemos como personalidad, ¿no? Pero en fin, es un tema bastante complejo pero interesante. Si tuvieras que quedarte con algún capítulo de tu libro, solamente con uno, ¿con cuál te quedarías? Bueno, me ponen una dificultad. Piénsatelo un poquito. Pero no, directamente, la verdadera necesidad de amar. Me gusta mucho es una experiencia muy directa con familiares, en las cuales manifesté también que no tuve unos comportamientos, o que a mí, a nivel de mi sensibilidad, no me parecieron muy, entre comillas, correctos. Yo sentía que actuaciones mías le hacía pasarlo mal, sufrían o le ocasionaba, entre comillas, un malestar. Entonces a mí me di cuenta en un momento dado que le estaba haciendo un mal. Mi sensibilidad se captó que le estaba haciendo sufrir, por decirlo de alguna manera. Y entonces descubrí esa parte mía más amorosa y positiva, que se sentía mal por lo que estaba haciendo. Pero mi parte egoica decía, no, es que es justo porque te han hecho esto. Y había una lucha entre esa parte mía real, más cariñosa, más de amor, más de compasión, que decía, vamos a ver, si tú eres esto, rompe ya esa muralla del ego. Y en esa lucha, ese contraste, salía la parte mía real, amorosa, cariñosa, afectiva. Y tenía una gran ansia de abrazar, ¿no?, a mis seres queridos. Y cuando me entregaba a eso, primero me entregaba a mi parte egoica y negativa, pero luego me entregaba a la parte positiva, entre comillas positiva, ¿no?, o real. Y en ese momento sí era yo mismo. Y era capaz de dar ese cariño sin que eso implicara que la otra persona, como te digo yo a ti, que yo me dejara dominar o manipular o lo que fuera, ¿no? Pero tenía más recursos. El amor me daba más recursos, ¿no? Y mi mente y mi parte emocional sabía cómo moverse dentro de ese amor. Eso sigue ahí. Cuando me identifico y me dejo llevar por el ego, pues la cosa cambia. Y hay ni amor ni nada, ¿no? Es un poquito más y hay más separaciones, más problemas, y en eso estamos, eso es la vida, ¿no? Y me intento entregar. Sé que a ti te gusta mucho eso, ¿no?, de entregarse a la vida, de aceptarla, pero empleamos mucho la palabra aceptarla, ¿no? Entregarse a lo que ocurre. Entregarse no quiere decir permito que todo lo que venga de fuera se lleve a cabo, ¿no?, sino, bueno, yo puedo decir no, puedo alejarme, pero no lo rechazo. No digo, esto no quiero verlo, esto no me gusta que exista, esto no me gusta que esté ahí, ¿no? Entonces ese capítulo para mí es muy importante, porque aparte de la experiencia cercana anterior al nacimiento y una experiencia con la energía crística, no con Cristo, porque yo no vi a la figura de Cristo, sino con la energía crística, que fue muy importante para esa conciencia de integración de todos mis cuerpos,
mentales, emocionales, físicos, álmicos, pero ese amor tan humano con los familiares, donde conseguía yo ser humano, que mi parte humana, que esa es una lucha que creo que tenemos de continuo, ¿no? Una parte nuestra quiere, pero la otra se resiste porque esto no es justo. En esa entrega, esa parte divina, por decirlo de alguna forma, me hizo muy feliz, un estado de mucha paz y mucho amor, ganas de amar, de abrazar, que no siempre está ahí ni es igual de intenso, ¿no? Y bueno, ese es el capítulo que más me gusta, la verdadera necesidad de amar, que más me resuena con mi ser, pues, y creo que con el de todos, ¿no? Y con la experiencia que tú tuviste antes de entrar en el seno materno. Eras amor solamente y conciencia. Claro, pero no hacia los demás, era un estado de paz. Era un estado de paz, pero claro, en ese estado, eso era como la matriz de todo lo demás. El núcleo, como hemos hablado al principio. El núcleo, la matriz. Lo que es que era una cosa virgen, porque pura. No pura completamente, pero era la matriz. Quiero resaltar ahí, ya que estamos comentando, que ahí era consciente de un aspecto que se debate mucho, que es la unidad y la diversidad. El que somos singularidades, pero a la vez somos una totalidad. Y yo ahí me sentía, bueno, yo no como Juan, ¿no? Sino como esa alma, esa parte de ese todo, por decirlo de alguna manera, me sentía a la vez inmersa ahí, o ese todo, pero también una parte. También la unidad en la diversidad. Una singularidad, una particularidad, quizás menos variopinta al entrar en el cuerpo físico, quizás menos compleja, más en relación con ese todo, con esa esencia, y insisto, había una gran paz, había tranquilidad, sentía una temporalidad. Son palabras muy fáciles de decir, pero difíciles de transmitir, ¿no? Y en fin, por ahí va todo el núcleo, todo el libro, ¿no? Mucho más, pero... Bueno, ¿el libro se vende en librerías o cómo es esto? Por si alguien quiere... Actualmente, si alguien lo quiere adquirir, pues a través de internet, online, bueno, www.ediciones-medioende.com. Ahí lo puede adquirir por 10 euros, gasto de envío incluido en España, y también puede, si está aquí en Sevilla, en el centro del Rincón de Quico. Hay libros también, sí, ¿no? calle San José, 21-23, por ejemplo. Bueno, de momento, también directamente yo también lo... También. Bueno, espero que los que lo adquieran pues les resuene y disfruten con el libro. Sobre todo tiene de importante que tú lo has escrito porque tenías verdadera necesidad de expresar lo que tenías dentro. Siempre lo he tenido, Concha, siempre, porque es algo, bueno, en la infancia no tiene esa cuestión de escribirlo, no, pero ya a medida que vas buscando respuestas, como todos, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Empieza a contrastar diferentes filosofías, visiones, pues tú también te vas dando respuestas y con tu experiencia sacas ciertas conclusiones internas y externas, abraza un abanico de información muy grande que existe, y desde siempre he sido como muchos buscadores, la palabra lo dice, un gran buscador, ¿no? Y claro, ha sido un momento ya clave en que necesitaba sacarlo, y se han dado las circunstancias para que así pueda ser, ¿no? Cosa que en otros momentos no estaban esas circunstancias ahí. Ha llegado cuando ha tenido que llegar. Claro, como todo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por haber venido, por hacer que yo te haga la entrevista, y espero que disfruten de ella si les gusta. Y si no, como tampoco es muy larga, pues no pasa nada. Por eso no me gusta lo largo, porque lo largo, por bueno que sea, es pesado. No es tan intenso. Es pesado. Muchas gracias a ti. Nada. Y a la Asociación INEDI por esta oportunidad
a Armando de poder difundir todo lo que, por lo menos un trozo de lo que llevo dentro. Muchas gracias.